Que Dios derrame abundantemente de sus bendiciones sobre usted y los suyos. Seguimos adelante. Este es el mes de la Biblia y seguimos con el estudio de la palabra de Dios. El estudio en el sentido de cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia, hablando de la revelación de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras. Y vamos a empezar ahora una serie de la interpretación de la Biblia, porque siempre que leamos la palabra de Dios, tenemos que hacernos dos preguntas. Una, ¿qué dice? Y dos, ¿qué quiere decir? Porque estamos hablando de interpretar la Biblia. Porque no siempre lo que dice es lo que quiere decir. Así que, número uno, y es lo que vamos a tratar hoy, acepte el sentido literal de las palabras. Acepte el sentido literal de las palabras. Tenemos mucho interés, o yo tengo mucho interés, en que sepamos interpretar la Biblia. Y hay que observar que en la Biblia, como en otra literatura, puede ser prosa, puede ser poesía, y luego vienen los diferentes géneros literarios. Y entre nosotros, o en la palabra del Señor, se usa mucho la parábola. Por eso es que estoy mencionando que al tratar de interpretar la Biblia, tenemos que primeramente aceptarla tal y como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra del Señor dice que ese gran pez se comió a Jonás, pues lo aceptamos literalmente que se lo comió, no es figurado. Si dice la palabra de Dios que el mar rojo se abrió, lo tomamos literalmente, se abrió el mar rojo. Si dice la palabra de Dios que el río Jordán se abrió por el poder de Dios, lo tomamos literalmente. Pero también existe el lenguaje figurado. ¿Qué lenguaje figurado? Por ejemplo, el Señor Jesucristo usó el lenguaje figurado de yo soy la puerta. ¿Pero es una puerta de madera o de hierro? No, es un lenguaje figurado. Y lo mismo también cuando habla el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí la palabra cruz la vamos a tomar literalmente o figuradamente. Es decir, que vamos a cargar una cruz de madera cada día. No. Entonces, allí es un lenguaje figurado, ¿verdad? Quiere decir que vamos a tomar, los sufrimientos por causa de Cristo, enfrentarnos a situaciones difíciles por causa de Cristo, en fin, llevar la cruz es los sufrimientos. Entonces, allí la palabra cruz no significa dos maderos cruzados, clavados en cruz. No es literal, es figurado. Entonces, siempre que leamos la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es considerar o aceptar que es un lenguaje literal, tal y como dice así la palabra de Dios. Pero si al analizar esas palabras nos indica que es figurado, bueno, entonces vamos a considerarlo figurado. Pero la primera regla de la interpretación de la Biblia es acepte el sentido literal de las palabras. Si la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre vino desde el cielo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, claro que vino desde el cielo. Es literal, vino a buscarnos y a salvarnos. Si la palabra de Dios dice que Él murió en una cruz y allí llevó el pecado de todos nosotros, es literal, fue crucificado. No es figurado de que dice que fue crucificado, pero no fue crucificado. No, sí fue crucificado. Que derramó su sangre,
derramó su sangre. No es figurado, es literal, tal y como lo dice la palabra de Dios. Si tenemos una comunión con Dios y aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, no tenemos ningún problema en aceptar la Biblia literalmente. Yo no tengo ningún problema de aceptarlo literalmente. Pero claro, una vez que analizo la Biblia y noto que no se trata de que es literal, es decir, no se trata de que significa lo que dice así al pie de la letra, sino que está significando algo. No, por eso dije al principio que siempre tenemos que hacernos dos preguntas. Número uno, ¿qué dice la palabra de Dios? La segunda pregunta es, ¿qué quiere decir? Siempre, siempre, siempre que leamos la palabra de Dios, hagamos esas dos preguntas. ¿Qué dice? ¿Y qué quiere decir? Si lo que quiere decir es como lo dice, entonces es literal. Pero si lo que quiere decir no es exactamente lo que dice, entonces allí son palabras figuradas. Entonces hay que grabarnos muy bien esto y tenerlo muy en cuenta, que puede ser un lenguaje literal, que es como vamos a aceptarlo de primera lectura, de primera mano, aceptarlo literalmente tal y como dice la palabra de Dios. Pero entonces, en segundo término, si no es aceptable, porque claro, nuestro sentido común y sobre todo el Espíritu Santo nos dirá, no, esto es figurado. Dice puerta, pero no significa exactamente puerta. Dice cruz, pero no significa exactamente una cruz, dos maderos cruzados. Y pues el Señor Jesucristo habló de él como el agua de vida. ¿Literalmente agua? Pues no, literalmente agua no, sino que Él es el que sacia nuestra sed espiritual. Entonces ahí está el lenguaje figurado. El Señor Jesucristo usó varias figuras respecto de Él mismo. Y la palabra del Señor nos enseña algunas figuras. Por ejemplo, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Realmente el Señor es alfa y omega? Es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego. No, claro que no lo es. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? Figurado. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Entonces, habla el Señor Jesucristo que es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios en sentido figurado porque en el Antiguo Testamento efectivamente mataban a los corderos como un sacrificio en relación con los pecados del hombre. Pero ya con el Señor Jesucristo, pues Él no es un cordero. Tomó la humanidad, tuvo una naturaleza humana exactamente igual a la nuestra. O sea que no era un cordero, era un humano. Pero Él se aplicó, y la Biblia le aplica, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Y así lo señaló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando señaló hacia el Señor Jesucristo, ¿vio realmente un cordero? No, estaba viendo a Jesús como el que pagaría por nuestros pecados. Bien, entonces, estamos hablando de la interpretación de la Biblia. Hoy estamos con la primera regla. Acepte el sentido literal de las palabras. Si no es literal, pues entonces es figura. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos ilumine, al Espíritu Santo que nos guíe para entender la palabra de Dios. Dios y Padre nuestro, deseamos entender tu santa palabra.
Deseamos recibir tu palabra en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, para saber cuándo es la palabra literal y cuándo es figurada. Ilumínanos, Señor. En tus manos nos estamos encomendando para poder interpretar tu santa palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando por 8 días la interpretación de la Biblia. El día de mañana, Dios mediante, estaremos considerando la segunda regla. Compare un pasaje con otro. Entonces, hasta mañana, Dios mediante, por este medio, Facebook, Iglesia de la Trinidad, y a las 7 de la noche. Hasta mañana. Dios les bendiga. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.